Habíamos visto divisor de voltaje y divisor de corriente. Divisor de voltaje es, por ejemplo, este circuito, donde hay dos resistores en serie, cada uno de ellos se lleva un pedazo del voltaje. Divisor de corriente es un circuito en que hay dos resistores en paralelo, en que cada uno de ellos se lleva una parte de la corriente. En el caso del divisor de voltaje, la distribución de voltajes es proporcional a la resistencia. En el caso del divisor de corriente, la corriente es proporcional a la conductancia. Muy bien. O inversamente proporcional a la resistencia. Ya, luego viene este ejemplo, veamos un caso con 3 voltajes. ¿Cómo resolverían este ejercicio? Sí, ¿quieres decir cómo resolvería este ejercicio? No, el divisor de voltaje estamos viendo con resistencia en serie. Sí. En paralelo. No, no hay divisor de voltaje, hay divisor de corriente. Ya, ¿cómo resolverían esto? Hay varias formas. ¿Ah? A ver, juntar estas dos, pero hay un problema porque hay una tercera aquí, entonces eh, no se aplica el divisor de voltaje porque el divisor de voltaje es cuando hay dos en serie. Y aquí no hay dos en serie, aquí hay dos en serie pero con un tap intermedio. Eso ya no funciona como divisor de voltaje. Porque el divisor de voltaje, en el divisor de voltaje, hola, los dos resistores tienen la misma corriente. En el divisor de corriente, los dos resistores tienen el mismo voltaje, es el dual. En este caso, los dos resistores R1 y R2 tienen la misma corriente. No, no necesariamente, porque si hay una corriente en esta dirección, puede que haya otra corriente por esta rama. Y por supuesto, leyes de Kirchhoff van a hacer que esas corrientes sean diferentes, en general. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Ah? Bueno, hay una solución que es súper simple, que es plantear leyes de Kirchhoff como sea posible y aplicar ley de Ohm, hola, para la relación entre resistencia, entre voltaje y corriente en los elementos resistivos, y con eso ustedes eventualmente llegan a la solución. Háganlo. Hacerlo en la casa. Otra solución que se me ocurre es aplicar superposición. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada de superposición? ¿Qué era eso? Que uno podía tomar una fuente y apagar las otras. ¿Se acuerdan eso, o no? Entonces yo tomo esta fuente, apago estas otras dos y calculo VO debido a la fuente 1. Luego apago estas dos fuentes y calculo VO debido a la fuente 2. Luego apago esta fuente y calculo VO debido a la fuente 3. ¿Recuerdan qué había que hacer para apagar una fuente de voltaje? Cortocircuitarla, ¿se acuerdan? Ahora, ¿y qué había que hacer para apagar una fuente de corriente? Dejarla como circuito abierto. Muy bien. Entonces así calculan VO. Listo. Entonces hacerlo en la casa por al menos dos métodos diferentes. Si obtienen resultados diferentes, al menos uno de los dos está malo. ¿Hay pregunta ahí? ¿Hola? ¿Cortocircuitamos? Si tú cortocircuitas estas dos, por ejemplo, calculas VO debido a V1. Luego calculas VO debido a V2. Y luego calculas VO debido a V3. Y si el circuito es lineal, que es el caso de todos los circuitos de este curso, esa es la solución. Debido a V1 cuando V2 y V3 no existen, debido a V2 cuando V1 y V3 son 0, y debido a V3 cuando V1 y V2 son 0. Ya, conexión delta estrella. Existe dos configuraciones de resistores que son comunes en algunos campos de la ingeniería eléctrica. Las configuraciones delta
y estrella. ¿Y saben por qué les llaman así? Porque una parece un delta, más o menos, y otra parece una estrella, más o menos. Hay muchas otras configuraciones. Si ustedes se meten a Wikipedia y ponen topologías circuitales en inglés, van a sorprenderse la cantidad de topologías que existen y que tienen nombre. Más encima hay gente que les pone nombre. Y todo esto viene de teoría de grafos al final. Hay formas de convertir una topología delta en una topología estrella, porque son equivalentes. Uno puede encontrar la equivalencia. Si aquí hay una caja negra y yo solo veo 3 cables, yo no sé si esto por dentro está como delta o está como estrella. No tengo idea. ¿De acuerdo? Si está como delta, tengo resistores RA, RB y RC. Si está como estrella, tengo resistores R1, R2 y R3. Y existe una equivalencia entre ambas. Para convertir de delta a estrella, si tengo RA, RB y RC, puedo calcular R1, R2 y R3 con estas ecuaciones. En cambio, para convertir de estrella a delta, la Y es como una estrella, claro, ahí está la resistencia ya. Y el delta, muy bien. Para convertir de estrella a delta, uso estas relaciones. Noten que cuando todos los resistores son iguales, los resistores en la configuración estrella tienen resistencia igual a la de la configuración delta dividido por 3. En términos de admitancia, las expresiones son más simples, de estrella a delta. O sea, estas de aquí son más simples cuando hablamos de admitancia. Ya se imaginan cómo deben ser, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuándo es necesario de pasar de una configuración delta a una estrella o viceversa? Por ejemplo, cuando tú quieres resolver un circuito, a veces resulta conveniente si tú ves algo que se parece a un delta o a una estrella. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 nodos, ¿de acuerdo? Y este nodo tiene una resistencia entre estos dos, hay una resistencia entre estos dos y hay una resistencia entre estos dos. ¿Qué configuración es esta? ¿Ah? Es delta, ¿cierto? Es delta. Entonces yo podría hacer conversiones delta a estrella para resolver algunos circuitos. En este momento esa es la única aplicación que podría tener para ustedes. Pero hay otras aplicaciones que van a ver en la mitad de este curso más o menos, que tienen que ver con sistemas trifásicos, donde se usan mucho los delta y los estrellas. En realidad, el teorema de Kennelly corresponde a un caso particular del teorema de Rosen, según el cual un circuito pasivo de n resistores conectados en estrella puede ser sustituido por un circuito equivalente formado por n-1 medios resistores conectados en polígono. O sea, en realidad delta estrella, que es teorema de Kennelly, es una versión simplificada o particular para 3 nodos de una conexión mucho más complicada que es el teorema de Rosen. Y es bueno saber que existe. La demostración del teorema de Kennelly va por el lado de calcular la resistencia equivalente entre dos terminales, dejando el tercero desconectado y luego igualando las expresiones obtenidas para cada configuración. Recomiendo enfáticamente que traten de demostrarlo. Les va a servir. Es como el brócoli. Yo sé lo que es bueno para ustedes. Yo sé que resolver esto es bueno para ustedes. Y ustedes quizás no quieren hacerlo, pero es bueno. Háganlo. Así que acuérdense, cuando estén haciéndolo, piensen en el brócoli. Es bueno para ustedes, aunque no les guste. Yo no sé por qué el brócoli está tan poco querido en la vida. ¿Ah? Yo tengo, yo tengo un hijo alérgico y él puede comer brócoli, entre otras cosas, pero es bien restringido en términos de alimentación. Y desde chico que le gusta el brócoli y a mi señora no le gusta mucho. Entonces mi señora, sí, Juanpi, cómete todo el brócoli, te hace bien.
Y el Juanpi lo veía y decía, son como árboles chiquititos, me lo estoy comiendo. Árboles chiquititos, ya. Método de nodos y método de mallas. Y esto probablemente es lo último que vemos antes de la I. Probablemente no terminaremos esta clase, llegaremos aquí más o menos, pero lo que alcancemos a ver va en la I. En esta clase y la próxima veremos dos métodos de resolución de circuitos, el método de nodos y método de mallas. Oye, se parecen a los nombres que tenían las leyes de Kirchhoff, ¿o no? Una se llamaba ley de nodos y otra se llamaba ley de mallas. No son lo mismo. El método, digamos que es una sistematización de la aplicación de la ley correspondiente en la resolución de un circuito. Ambos métodos son fundamentales en teoría de circuito y corresponden a una extensión sistemática de las leyes de Kirchhoff. Estos métodos proveen una forma sistemática y ordenada de plantear todas las ecuaciones de un circuito, las que posteriormente pueden ser resueltas con cualquier método de álgebra lineal. O sea, yo con lo que sé hasta ahora puedo resolver cualquier circuito, pero probablemente me enrede un poco porque las ecuaciones van a salir algunas linealmente dependientes, entonces voy a plantear 18 ecuaciones para un circuito con 3 nodos y voy a terminar con algo que es como raro, pero igual los puedo resolver. Estos métodos son sistemáticos, en el sentido que nos permiten obtener expresiones únicas para ecuaciones que finalmente nos llevan a la solución de un circuito. Como quedará en evidencia, en realidad estos métodos no son buenos para el análisis de circuitos propiamente tal, pero dado que son sistemáticos, son de gran utilidad para métodos computacionales. Entonces, en la práctica, así súper en la práctica, terminamos usando combinaciones de estos métodos usados de manera inteligente. Pero si no tienen idea cómo enfrentarse a un circuito y lo ven y dicen, esta cuestión no la resuelvo nunca, la forma de enfrentarse es con un método de nodos o con un método de mallas. Y ambos permiten solucionar cualquier circuito. Yo tengo una preferencia personal por el método de nodos, que a mi juicio puede ser un poquito más fácil de entender y tal vez de implementar. El método de mallas tiene un problema y es que uno no siempre puede definir de manera única las mallas de un circuito, según teoría de grafos, cuando los circuitos son tridimensionales. Entonces ahí hay un tema. Si es que un circuito no puede ser representado de manera plana, sin cruzar componentes, puede haber dificultades para aplicar el método de mallas. El método de nodos no hay problema en ocuparlo en general. Ambos, en todo caso, nos van a servir para la gran mayoría de los circuitos de este curso. El método de nodos para todos, el método de mallas probablemente para la gran mayoría. Yo diría que todos también. En términos generales, estas metodologías transforman el problema de resolución de circuitos lineales, ojo, en este curso puros circuitos lineales, en un problema matricial de este estilo. A por X igual B. ¿Han visto esto en alguna parte o no? A típicamente una matriz cuadrada, X incluye a las incógnitas y B es un vector. Método de nodos. Tenemos una matriz n de n por un vector de incógnitas que representa voltajes. Estos son voltajes. Y tenemos una solución a este producto de matrices que es I, que son corrientes, vector corrientes. Entonces, ¿qué cosa que yo multiplico por voltajes me da corriente? Conductancia. O sea, yo ya estoy cachando que N es una matriz de conductancias. El método de mallas es el dual. Matriz M de n por un vector de corrientes, que son las incógnitas, nos da un vector de voltaje, que son conocidos. Entonces, si algo multiplicado por I me da B, yo ya estoy cachando que esta M son resistencias. Muy bien. Y lo que va al lado derecho son vectores columna con fuentes independientes en general. Este es el método de nodos. Esta es la receta de cocina para aplicar el método de nodos.
Esta es la receta de cocina general. Van a haber circuitos en que esta receta tal cual resulta un poco difícil de aplicar. Tiene que hacer alguna pequeña variante. Pero en términos generales, esta es la receta de cocina. El método de nodos consiste en definir como incógnitas todos los voltajes de nodos. Entonces las incógnitas son los voltajes de nodos. Aplicar KCL, ley de corrientes de Kirchhoff, en todos los nodos y así generar el sistema de ecuaciones buscado. Entonces, en forma sistemática, escogemos un nodo de referencia, tierra. Idealmente debe ser el nodo con más conexiones. ¿Por qué? Porque reduce el número de ecuaciones, eventualmente. No, simplifica el número, la complejidad de las ecuaciones, no reduce el número, perdón. Después asociar un voltaje V sub I a cada uno de los nodos restantes, que son las incógnitas del sistema. Entonces, este nodo tierra tiene un voltaje igual a 0, por definición, y todos los demás están medidos respecto de tierra. Luego aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en todos los nodos, menos en tierra, en función de los V sub I, y finalmente se debe resolver el sistema para las incógnitas de interés. Entonces, ejemplo, método de nodos, determine todos los voltajes de nodos en este circuito que se ve muy complicado porque tiene muchos componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes, ¿sí? Puedes cambiarlo, pero después de resolver tienes que devolver la tierra. Entonces tienes que restar o sumar a todos los nodos el voltaje necesario para que el que tú definiste como tierra quede en el valor correcto y el que estaba definido originalmente como tierra quede en 0. O sea, tienes que correr todo. Pero se puede. Este ejercicio es muy simple, es la forma más simple del método de nodos, ya que contiene solo fuentes independientes de corriente. Vamos a ver variantes después cuando aparezcan nuevas cosas. Pero en este momento, la forma más simple del método de nodos es cuando hay puras fuentes de corriente, independientes y pura resistencia. Y cuando es así el circuito, la solución es trivial. Entonces lo que hay que hacer es identificar todos los nodos. ¿Cuál vamos a definir como tierra? El de abajo es el más fácil, entonces a este le ponemos tierra. Y vamos a definir nodo 1, que podría ser este, ¿o no? Este es el nodo 1. Ah, pero este nodo se extiende por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. Todo eso es el nodo 1. Y le vamos a poner V1. Después podemos definir un segundo nodo, déjenme ver dónde está, ese es V3. V2, este de aquí es V2. V3 podríamos llamarle a este. Ah, pero es todo eso es V3. V3. ¿Hay algún otro nodo? No hay más, no hay más nodos. Muy bien. Entonces ya hice esto, escoger un nodo de referencia, asociar un voltaje VI a cada uno de los nodos restantes. Acabo de hacerlo, V1, V2 y V3. Si tengo 3 nodos, ¿cuántas incógnitas tengo en el circuito? Si tengo 3 nodos aparte de tierra. Esta es tierra, todo esto es tierra. Tengo una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. Perfecto. Entonces lo que dice aquí es aplicar ley de corrientes en todos los nodos menos en tierra. Entonces voy a aplicar ley de corrientes. Definimos la tierra, nombramos los nodos y luego aplicamos ley de corriente. Entonces vamos al nodo 1. Corrientes que entran igual corrientes que salen. Corrientes que están entrando aquí y sub 1. Corrientes que salen y sub 2. Luego tenemos esta otra corriente que le puedo llamar I sub K, por decir, hola, por decir algo. I sub K, ¿cuánto vale I sub K? Ah, yo puedo poner I sub K, la corriente I sub K, en función de los voltajes de nodo. I sub K va a ser igual a V1 menos V3 partido por R5. Estoy aplicando ley de Ohm aquí. Entonces yo definí I sub K en esa dirección, que es V1 menos V3, es esa diferencia, partido por R5. Y esa la reemplazo aquí. Luego defino I sub L. I sub L, un segundo.
más de un segundo en realidad. Y sub L, que va a ser la corriente en esa dirección, que va a ser V1 menos V2, y sub L va a ser V1 menos V2, ¿partido por qué? Por R4. Entonces reemplazo I sub L aquí. Y luego tengo I sub M. I sub M va a ser V1, y I sub M va a ser V1 menos ¿cuánto? Menos 0, partido por, es ley de Ohm, diferencia de voltaje partido por resistencia, por R1. V1 menos 0 partido por R1. Y eso va aquí. Y ahí ya tengo la primera ecuación. Había una pregunta acá, no, había una antes. ¿Eras tú? Ya. Esa es una muy buena pregunta. Antes de eso, ¿hay más preguntas? No, ya. ¿Cómo lo defino? Depende del lado de la ecuación. Por ejemplo, yo lo que hice aquí fue, la pregunta fue cómo defino el sentido o el signo. Entonces yo dije, voy a poner en el lado izquierdo las corrientes que entran y en el lado derecho las corrientes que salen, pero puedo ponerlo de cualquier forma que quiera, ¿de acuerdo? Lo importante es cumplir con la ley de corrientes de Kirchhoff en cada ecuación. Puedo poner todas al lado izquierdo e igualarlas a cero, poniendo con sentido positivo las que entran y con sentido negativo las que salen. Eso es equivalente, ya lo han visto. Pero en este caso estamos haciendo las de la izquierda son las que entran, las de la derecha son las que salen. Y 1 entra, y 2 sale, por lo tanto va al lado derecho. Las demás que ponga, si las voy a poner al lado derecho, tengo que definirlas como corrientes que están saliendo del nodo. Por lo tanto, para que salga del nodo, tiene que ir en esa dirección, ¿cierto? Más esa corriente. Eso va a ser I sub L. No, dije I sub K, perdón. Esa va a ser I sub K. Y esa corriente que sale definida de esa forma va a ser V1 menos V3 partido por R5. Ahí está. Si es que yo la... momento. Es posible que V1 sea menor que V3, en cuyo caso la corriente va a ir en el otro sentido. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es ser coherente. O sea, yo digo, mira, la puse al lado derecho, está saliendo la corriente. Está saliendo del nodo. Ok, está saliendo del nodo, entonces la defino como V1 menos V3 partido por R5. Si yo quisiera ponerla al lado izquierdo, tendría que ponerla como corriente entrante, ¿cierto? Y si la pongo como corriente entrante, si la definiera al revés, sería V3 menos V1 partido por R5. V3 menos V1 partido por R5. Y eso, al lado izquierdo, es lo mismo que esto otro al lado derecho. Son lo mismo, son la misma cosa. Lo importante es ser coherente. No voy a ir sobre todas las ecuaciones porque no vale la pena. Esta véanla ustedes en su casa y esta véanla ustedes en su casa. Entonces finalmente tengo corrientes. Fíjense bien, tengo esta la conozco porque viene de una fuente. 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 Entonces hay algunos factores que conozco. Y eso los voy a poner aquí, en este vector, que es de corrientes conocidas. Entonces voy aquí y pongo todas las corrientes conocidas en un vector. Pongo las incógnitas en otro vector y pongo las conductancias, que son los términos que acompañan a las incógnitas, en la matriz de conductancia. Cada línea de esta matriz la multiplico por el vector completo. Así se multiplican vectores por matrices, ¿cierto? Un momento, había una pregunta ya primero, luego aquí, pero déjame terminar con la explicación. Entonces, esto multiplicado por V1, ¿dónde está? ¿Y por qué sale R1, R4, R5? Paralelo. Eso es lo que resulta. Si hago V1 partido por R1 más V1 partido por R4 más V1 partido por R5 es lo mismo que V1 partido por R1 paralelo R4 paralelo R5. Menos
V2 partido por R4 menos V3 partido por R5 igual I1 menos I2. Y así uno plantea ecuaciones para cada línea. Uno convierte cada una de estas ecuaciones en una línea de la matriz. Ahora sí, por allá había una pregunta. Ya, aquí había otra pregunta. Al dividir y sumar, los divididos dan paralelo. Hago lo mismo con la segunda línea y hago lo mismo con la tercera línea y finalmente tengo esta matriz. Pregunta, con esta matriz, conociendo todos los parámetros de este vector y todos los parámetros de esta matriz, ¿ustedes pueden calcular estas tres incógnitas? Sí, ¿cierto? A menos que la matriz sea singular. Bueno, a menos que no tenga solución. Es posible que les dé que el circuito no tiene solución. Por ejemplo, porque podrían estar definiendo dos corrientes seguidas distintas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si aplico nodos aquí, 1 amper, 2 amper? ¿Yo puedo aplicar nodos así? Esto es una contradicción. ¿Están viéndolo, no? Porque este gallo dice aquí, mira, en este cable hay 1 amper. Este otro dice, no, aquí hay 2 amper. ¿Cuál gana? Ni idea. Como hay una contradicción, esto me daría una solución que no existe. Para los circuitos que sí tienen solución, ustedes podrían encontrar este vector como... ¿Qué hay que hacer? Pivoteando, hay varias formas de resolverlo. Invirtiendo la matriz, por ejemplo, ustedes pueden tomar esta matriz, invertirla y multiplicarla por este vector de corriente. Eso se puede hacer también. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, hay preguntas ya. ¿Por qué no se suman? ¿Cómo no se suman? No. Ah, perdón, este ejemplo. No las puedo sumar, porque esta está entrando al nodo y esta está saliendo del nodo. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es una ley de corrientes. Y lo que me dice la corriente es que todas las corrientes que entran son iguales a todas las corrientes que salen. Eso es incorrecto. Está mal. Si tienes dos voltajes en paralelo, ahí es distinto. Si tienes dos fuentes de corriente, ¿así? Si tienes 1 amper, 2 amper y salida aquí y 3 va a ser igual a 1 amper más 2 amper. Pero en este caso no hay solución. Este caso está malo, este caso está bueno. Hay preguntas. Si esta fuera de 1 amper, es como redundante. Y cuando es redundante, típicamente te dan, por ejemplo, te darían n ecuaciones cuando en realidad son n-1 ecuaciones linealmente independientes. O sea, hay una ecuación que te sobra, ¿cierto? Es como la misma, pero de acuerdo. O de hecho podría pasar otra cosa, si es que esta es de 1 amper y esta es de 1 amper también, yo podría definir lo que pasa aquí y podría definir lo que pasa aquí, pero no tengo idea cuánto es este voltaje. No puedo saber cuánto es este voltaje. Podría ser que esta tenga un voltaje de 100 volts y esta tenga un voltaje de menos 100 volts y este voltaje esté entre medio, da lo mismo. Puede ser cualquier cosa, este nodo puede ser realmente cualquier cosa. Entonces yo ahí no puedo determinar, no tengo suficiente información para determinar qué voltaje habría aquí. Sigamos. Finalmente, los voltajes pueden ser calculados resolviendo el sistema de ecuaciones con cualquier método. Cualquier método me refiero, por ejemplo, a multiplicar matrices. ¿Cómo es eso multiplicar matrices? Si esto es una matriz a ver, volvamos aquí. Si yo tengo una matriz A conocida, tengo un vector X de incógnitas y tengo un vector B conocido, ¿cómo obtengo X?
Ah, es simplemente dividir A, ¿cierto? Yo puedo dividir matrices así nomás. No, ¿cómo es? Ah, yo multiplico por A a la menos uno por la izquierda. Entonces esto me da A a la menos uno por A por X igual A a la menos uno por B. Y esto solamente funciona y resulta en la matriz identidad cuando A a la menos uno existe. Y existe cuando el circuito tiene solución. Es así de simple. Entonces identidad por X es A a la menos uno por B, por lo tanto X es A a la menos uno por B. Esa es la solución. Esa es la forma más sencilla. ¿Se han fijado que muchos dicen, no, que para circuitos necesitan una TI, que no es tecnologías de la información, ¿cierto? Necesitan una calculadora. En mis tiempos era, necesitas una HP, que eran mucho mejores que las TI, la verdad. No sé por qué dejaron de hacerlas, tan buenas como eran antes. Bueno, la razón de ello es que las TI permiten invertir matrices fácilmente. En este curso, a veces, dependiendo del profesor, pueden encontrarse con matrices de 6 por 6, por ejemplo. Y yo no soy bueno invirtiendo matrices más allá de 2 por 2. Cuando son de 3 por 3 tengo que pensar la harta. Y así, ¿cierto? Así que bueno, por eso es que a veces necesitan una TI. Mi estilo es un poco distinto. Yo prefiero que piensen en las pruebas, hacer que la calculadora piense por ustedes. Ustedes pueden usar la calculadora que quieran en la prueba, me da lo mismo. No usen el teléfono porque eso da pie a sospecha, pero pueden usar la calculadora que quieran. Lo que a mí me importa es que entiendan los métodos. Entonces, generalmente, si es que ven algo de más de 3 por 3, yo creo que estamos mal. Porque yo creo que no deberíamos tener algo así como 3 por 3 en las pruebas. Cristóbal, por favor, ayúdame a corregir eso antes de que salga una prueba con matrices de 3 por 3 o algo. No deberíamos. Tal cual. ¿De acuerdo? Ya, excelente. Método de nodos. Sigamos. ¿Ah? No sé si se podría con superposición. Con, super, ¿Cambiaría el...? con superposición puedes hacerlo. El problema es que con superposición lo que estás haciendo es poner 0, 0, 0, 0, 0 aquí, luego resolver otra matriz, que de hecho es mucho más fácil de resolver, luego 0, 0, 0, perdón, 0, 0. Entonces, superposición es poner varias matrices y tomar el resultado final como la superposición de las otras. Sí sirve, pero aplicar superposición no es aplicar el método de nodos. El método de nodos, la gracia que tiene es que es sistemático y tú se lo puedes enseñar a un computador. Ajá, por ahí puede ir el tema de Spice. No, sirve para todo, para todo. Cualquier circuito lineal puede ser resuelto con método de nodos. Ya vamos a ver ejemplos con fuentes dependientes. Finalmente, los voltajes pueden ser calculados resolviendo el sistema, por ejemplo, con Kramer. Si necesitan un puro valor, pueden usar Kramer. Perfecto. Oye, no sé si se han dado cuenta, pero la matriz A corresponde a una matriz de conductancias que es simétrica, porque es la diagonal y tiene aquí mismo componente, mismo, mismo, y es fácil de determinar por inspección, al igual que el vector B. De hecho, a ver, ¿qué representa 1 partido por R1 paralelo R4 paralelo R5 en el nodo 1? Son todas las resistencias que están conectadas directamente a este nodo. Entonces aquí ponemos resistencias conectadas al nodo 1. ¿Este término para qué nodo sería? Para el nodo 2. El nodo 2, ¿cuántas resistencias tiene? R4 y R2. El nodo 3, ¿qué resistencias tiene? R3 nomás veo aquí. Ah, y R5 está acá. Perfecto, funciona. Veamos cuáles son estos otros términos. Estos son los términos, digamos, cruzados. Si este es el nodo 1 y este es el nodo 2 y este es el nodo 3,
este es el 1, este es el 2, este es el 3. Este término cruzado sería la cruza entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué pasa entre el nodo 1 y el nodo 2? ¿Cuánta resistencia hay? R4 nomás, la ponemos con 1 partido por y con signo menos. ¿Cuánta resistencia hay entre el nodo 1 y el nodo 3? Está R5 nomás. Entonces ponemos menos 1 partido por R5. Y así llenamos la matriz. Con esto está lista la matriz. ¿Ah? Siempre es con menos, si es que la planteamos de esta forma. Luego, necesitamos la matriz para el vector B, que también puede salir de forma directa. Por ejemplo, el vector B, en este caso, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo 1? Y 1, corrientes que conozco. ¿Cuáles son las corrientes de fuentes de corrientes conocidas que salen del nodo 1? Y 2. Entonces, el vector B tendría aquí I1 menos I2. En el nodo 3, en el nodo 2, perdón, ¿cuáles son las corrientes que entran? Conocidas. Y 3. ¿Cuáles salen? Ninguna. Ahí está, y 3. Nodo 3, ¿cuáles son las corrientes que entran? Y 4. ¿Cuáles? Ah, y 2 también entra, y 3 sale. Entonces tenemos y 4 más y 2 menos y 3. Perfecto. O sea, hola. Uy, te perdiste flor de explicación aquí. Mala cosa. Oye, traten de llegar a la hora para no interrumpir. Bueno, va para todos. Excepto para los que no han llegado, que tuvieron el cuidado de... ¡Hola! Ah, no, tú ya habías llegado. Tuvieron el cuidado de no llegar. No, ya. Eh, perfecto. Entonces ustedes podrían haber... Oye, pero esto es increíble. Ustedes mirando este circuito pueden llegar a la matriz A, al vector B, y luego calcular B1, B2, B3. Tal cual. ¿Hay pregunta ya? Sí, señor. Por ejemplo, en este caso, muy importante el punto, en este caso usamos esta convención, que las que entran son positivas o están al lado izquierdo, y las que salen son negativas o están al lado derecho. Y usando esa convención podemos armar la matriz de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? Si la matriz no te da simétrica, ahí hay un problema, sí, planteaste mal la ecuación. Ser simétrica, que la diagonal estén así como la tenemos planteada. Tal cual, tiene que ser simétrica. ¿Por qué? Porque en B1, fíjense bien, fíjense en esto, esta es la razón por la que da simétrica. Yo aquí tengo que en el nodo 1 hay una corriente que está saliendo, que le llamé B1 menos B2 partido por R4. En el nodo 2 también me definí una corriente que está saliendo, que es B2 menos B1 partido por R4, va en el lado contrario, va en la dirección contraria. Son el mismo término, pero al revés. Entonces uno tiene B1 partido por R4, que va aquí. La otra tiene menos B1 partido por R4, que va aquí. Una tiene, perdón, menos B1 partido, menos B2 partido por R4, esa es la que va aquí. Esta tiene B2 partido por R4, esta tiene menos B1 partido por R4. Entonces, los términos cruzados salen de la interacción entre dos nodos. Y la interacción entre dos nodos es positiva o negativa dependiendo de en qué nodo estoy parado, pero es la misma cosa. Sigamos. Aquí vamos con un paso adicional. Este ya no es el ejercicio simple que acabamos de ver, pero ¿cómo? Yo veo menos componentes. Hay menos componentes, pero hay una fuente de voltaje. Yo dije antes que este método muy simple es cuando hay puras fuentes de corriente independiente y pura resistencia. Ahora hay una fuente independiente de corriente
resistencia y una fuente independiente de voltajes. Mala cosa. ¿Cómo lo hacemos cuando hay una fuente de voltaje? Bueno, definamos tierra. Digamos que este es nodo V1, este es nodo V2 y este de aquí es nodo V3. Y si definimos tierra y definimos los nodos, va esta fuente me está definiendo V3 inmediatamente. Ojo que V1 está en mayúscula. V1 en mayúscula en este caso se refiere al voltaje de la fuente, mientras que V1 en minúscula es el nombre del nodo. Entonces, cuando hay una fuente de voltaje entre tierra y un nodo, esa fuente de voltaje está forzando a que el voltaje de ese nodo sea el voltaje de la fuente. Por lo tanto, estoy ahí de acuerdo, pero lo que estoy haciendo en términos de ecuaciones, normalmente este sistema tendría una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, por lo tanto tiene tres ecuaciones. Esta tiene dos. Entonces algunos dirían, pucha, yo puedo plantear la tercera incógnita como V3 igual V1, V mayúscula 1, y poner eso en la matriz. ¿Puede ser o no? Puede ser también. Eso, sin embargo, si bien da el resultado correcto, no es método de nodos, porque el método de nodos dice que una matriz de conductancia multiplicada por un vector de voltaje nos da un vector de corrientes. Y si yo planteo esta ecuación así, esto no es una matriz, no es una conductancia multiplicada por un voltaje para que me dé una corriente. Esto es una igualdad que me quita una ecuación simplemente. Entonces esto elimina una ecuación. Y yo puedo reemplazar directamente V3 por V1 en las ecuaciones anteriores. Entonces, planteemos ecuaciones para el nodo 1. V1, corrientes que entran, y 1 igual corrientes que salen. V1 partido por R1, que es la corriente en esa dirección, más V1 menos V2 partido por R3. Listo. Planteemos las ecuaciones para este nodo. Corrientes que entran, digamos que ninguna. Corrientes que salen, V2 menos V1 partido por R3. V2 menos V3 partido por R4. V2 menos 0 partido por R2. Y esas son mis dos ecuaciones. Y con eso ya tengo el método de nodo. Tú primero, después tú. Sí, pero hay que mantener la consistencia dentro de cada ecuación de nodo. ¿De acuerdo? Yo me la definí como que salía del nodo 1 para ponerla al lado derecho. O sea, si está saliendo, yo dije, las corrientes que entran están al lado izquierdo, corrientes que salen están al lado derecho. ¿De acuerdo? Yo la definí como saliendo para ponerla al lado derecho. Si después en este otro nodo la defino como saliendo también, también va a ir al lado derecho, pero va a ir con un signo distinto. Respecto de la... ¿Te fijas? Tienen signos distintos. Y eso indica que en ambos casos me la definí como saliendo. En ambos casos fui consistente. En cada nodo está bien planteada la ecuación. O sea, si yo miro este puro nodo, corrientes que entran igual corrientes que salen, está bien planteada. Si yo miro este puro nodo, corrientes que entran igual corrientes que salen, me las definí todas como salientes. También está bien planteada la ecuación. Hay que ser consistente ahí. Perdona, había una pregunta antes, acá, ya, y ahora tú. Puedes cambiar los sentidos, da lo mismo. Lo importante es ser coherente en cada nodo y ser coherente, por ejemplo, cuando quieres plantearla por inspección, en decir que al lado izquierdo pones todas las corrientes que entran y al lado derecho todas las que salen. ¿Más preguntas? Oye, les cuento la clave para resolver ejercicios usando el método de nodos. Yo no sé por qué los profesores en este curso omiten esto. Yo lo encuentro demasiado importante. La clave, el atajo para aprender método de nodos de la forma más efectiva posible es hacer
1000 ejercicios. Si ustedes hacen 1000 ejercicios, les va a quedar súper claro y no se van a equivocar nunca más. Si hacen 100, también les va a quedar más o menos claro. Y si hacen 10, van a estar en el límite. Yo diría que si se hacen unos 20 ejercicios, y no, ojalá no todos seguidos, háganse un ejercicio un día, háganse otro ejercicio otro día, háganse un par al día siguiente y luego otro par al día siguiente. Esa es la mejor forma de aprender método de nodos. Y ejercicio está lleno en los libros, está lleno en internet, hasta Wikipedia tiene ejercicios de esto, ¿sí? Funciona de la misma manera si en el fondo la fuente de montaje no está incluida. No, no, ahí ya no funciona así. Ahí ya no te quita una ecuación de esta forma. Vamos a ver cómo resolverlo si es que hay una fuente que no va a tierra. Bueno, la fuente de voltaje elimina inmediatamente una incógnita. Tiene sentido ya que al conocer el voltaje en uno de los bornes de la fuente, el voltaje del otro borne queda inmediatamente determinado. Entonces nos eliminó una incógnita y esto sigue siendo una matriz de conductancia, un vector de voltajes y un vector de corrientes. Ah, ahí apareció algo distinto, V1 partido por R4. Ok, igual hay un vector de corrientes que depende de un voltaje, pero esto sigue siendo vector de corrientes, por lo tanto esto sigue siendo método de nodos. Se puede ver que al incluir fuentes independientes de voltaje todavía es fácil determinar la matriz de conductancia y el vector B por inspección. Hagan el ejercicio, vean que es posible hacerlo por inspección. ¿Sí? No viene de una fuente independiente de corriente, viene de una fuente independiente de voltaje. Pero yo sé que esto es parecido a una fuente independiente de V1 partido por R4 de corriente con un R4 en paralelo. Esto no tienen ni idea cómo saberlo a esta altura. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver después. Sin embargo, quédense con la idea de que es factible poner, en este caso, una fuente de corriente a la derecha que depende de un voltaje. Ejemplo, determinar todos los voltajes de nodo en este circuito. Ah, este es más complicado. Bueno, ¿dónde pondrían la tierra? Aquí, pongamos la tierra aquí, porque es el nodo que tiene más conexiones. V1 me está definiendo al tiro este voltaje, entonces este voltaje no va a ser una incógnita. Definamos la incógnita, entonces aquí definen V1, V2, V3, V4. V1 es todo este nodo, V2 es todo este nodo, V3 va a ser todo este nodo, pero ya vimos que no va a ser una incógnita. ¿Por qué no va a ser una incógnita? Porque hay un voltaje que lo está definiendo inmediatamente. Y V4 va a ser todo este nodo. Perfecto, están definidos ya. ¿Qué de especial tiene este ejercicio respecto del ejercicio anterior? Hay una fuente dependiente aquí. Esta fuente está diciendo, mira, la corriente I sub X es A veces mayor, perdón, la corriente que hay aquí es A veces mayor que I sub X, donde I sub X está aquí. O sea, este I sub X comanda esta otra fuente. ¿Cómo se resuelve en este caso? Igual, exactamente igual. Por ejemplo, planteemos las ecuaciones del nodo 1. Aquí está nodo 1, corrientes que entran igual corrientes que salen. Corrientes que entran, I1 está entrando, A por Ix está entrando, y corrientes que salen, V1 menos V2 partido por R4, V1 menos V2 partido por R4, V1 menos V4 partido por R3, V1 menos V4 partido por R3, V1 menos 0 partido por R1, V1 menos 0 partido por R1. Listo, ya está planteada la ecuación. Ah, pero un momento, esto es A veces por Ix. Entonces yo necesito definir qué es Ix. Bueno, Ix es V2 menos 0 partido por R2. Listo. Entonces, necesito definir de alguna forma quién me está comandando esta corriente para reemplazarlo allá. O sea, yo podría reemplazar esto ahí. Pero sigue siendo la aplicación correcta del método de nodos. A veces resulta fácil y otras veces resulta complicado plantear por inspección las matrices
y vectores cuando hay fuentes dependientes. Entonces la complejidad de un ejercicio que tiene fuentes dependientes va a ser variable. A veces es fácil, otras veces es más difícil. En este caso es relativamente fácil, pero hay otros casos en que se complica bastante. Todos estos problemas estamos pasándolos súper rápido. Háganlo en sus casas. Espérense. Y si quieren más diversión, háganlo con valores numéricos. Denle ustedes valores numéricos arbitrarios. Luego resuelvan por matrices. Deberían llegar a algo. Hay una pregunta aquí primero. Pueden hacerlo. Pueden cambiar estos dos por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. No hemos visto eso todavía. Podrían hacerlo, pero eso es es como precalcular algo, es como cambiar algo en el circuito antes de hacer el resto de los cálculos. Entonces realmente ahí no están aplicando el método de nodos puro, sino que están haciendo alguna transformación de fuentes antes de aplicar el método de nodos. El método de nodos puro es sin transformar fuentes antes. Disculpa, hay una pregunta ya primero. ¿Sí? En este caso, cuando hay fuentes dependientes, efectivamente la matriz no te da simétrica. ¿Y sabes qué? Tu observación fue súper buena, así que te ganaste una décima. Me escribes un correo, por favor. Ahora hay otra pregunta. Él levantó la mano primero. Ya, oye, interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Ya, este es el último caso de método de nodos. Y con esto ya vamos a haber visto el método de nodos y puedo preguntarlo como quiera en la I. Cuando nos encontramos con una fuente de voltaje, ya sea dependiente o independiente, que no tiene nodos conectados a tierra, que están entre dos nodos cualquiera, no es posible expresar la corriente que pasa a través de esta en términos de voltajes de nodo. En estos casos se puede definir un supernodo. A ver, un momento. Lo que me está diciendo esa lámina es que si yo tengo este circuito y hubiera definido tierra aquí, por ejemplo, esta fuente no está entre tierra y otro nodo, sino que está entre dos nodos arbitrarios. Y cuando eso ocurre, yo no puedo simplemente plantear las ecuaciones así. No se puede. Momento, yo podría haber definido V1, V2, y puedo plantear una ecuación adicional que dice V2 menos V1, no sé cuánto es V2, no sé cuánto es V1, pero sé que la diferencia entre ellas es la fuente V1. ¿Esa ecuación es correcta? Esa ecuación es perfectamente correcta. ¿Podría haber resuelto ese ejercicio planteando esta ecuación? Podría haberlo hecho. Sin embargo, eso no es método de nodos, porque el método de nodos tiene a la izquierda matriz de conductancias, vector de voltajes, y a la derecha tiene vector de corriente. Y esta ecuación no puede ser planteada en términos de conductancia, voltaje y corriente. Entonces, hacer esto, si bien está correcto para resolver el ejercicio, no es la aplicación correcta del método de nodos. Entonces, para aplicar el método de nodos, cuando hay fuentes de voltaje entre dos nodos arbitrarios, fuentes ya sean dependientes o independientes, hay que aplicar la técnica que se llama técnica del supernodo. Hay que entrar a pensar un poquito más. ¿Y qué dice la técnica? Mira, aquí hay un nodo que dice corrientes que entran igual corrientes que salen. O sea, yo podría plantear I1 más I2 igual I3 más I interrogación. En esta otra ecuación podría plantear I4 más I5 más I interrogación es 0. Ahí tengo dos ecuaciones. Pero yo no sé cuánto es I interrogación. Entonces lo que yo puedo hacer es agrupar todo esto en un supernodo, que incluye nodos e incluye componentes entre medio. Y si meto la fuente de voltaje en el supernodo, yo planteo ecuación para el supernodo simplemente. I1 más I2 más I4 más I5 igual I3.
bajé una ecuación en el sistema, pero yo tengo además otras ecuaciones que me permiten identificar esto por este lado o esto por este otro lado. O sea, el número de ecuaciones no debiera cambiar. Yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, perdón, que me relaciona los voltajes de nodos, ¿cierto? Yo aquí tengo que Vn menos 1, perdón, n más 1, menos Vn es igual al voltaje de la fuente, V sub x, llamémosle. Esa es otra ecuación que me puede servir para resolver el circuito, pero esa la tengo que incluir en alguno de los nodos. Hay una pregunta por aquí, ¿no? ¿No tenías pregunta? No. Ya. Entonces aquí hay un ejemplo, determinar todos los voltajes de nodo. ¿Dónde ponemos tierra? Si no quisiera usar supernodo, pongo la tierra. No, un momento, es que aquí hay otra. O sea, yo podría poner la tierra aquí y tengo que usar supernodo aquí. O podría poner la tierra aquí y usar supernodo aquí, que es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, pongo la tierra abajo. V4 ya está definido, ¿cierto? V4 es V1. Ahí tengo la ecuación. Y tengo que aplicar supernodo. Entonces definimos la tierra, nombramos los nodos y luego aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo y en los nodos 1 y 4. Entonces lo típico habría sido aplicar ley de corrientes en nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Pero ahora lo que voy a hacer es aplicar en el nodo 1, en el nodo 4 y en la combinación de los nodos 2 y 3 que hacen el supernodo. Todo esto es el supernodo, que es la combinación de los nodos 2, nodo 3 y todo lo que hay entre medio, que en este caso es una fuente de voltaje. Perfecto, aplico supernodo ahí y me va a faltar una ecuación extra. Y la ecuación extra que me va a faltar relaciona V2 con V3. Luego Vx es V4 menos V2, que eso es el voltaje que está controlando esta fuente dependiente, y yo puedo plantear estas ecuaciones de esta forma. Wow, entonces me quedé con 2 voltajes solamente. Ok, son 2 voltajes más un montón de relaciones que me ayudan a definir esos voltajes. Pero nuevamente tengo matriz de conductancias al lado izquierdo, incógnitas de voltaje en el vector y corrientes conocidas o desconocidas al lado derecho. Nuevamente aquí apareció una asimetría. ¿Por qué apareció la asimetría? Porque hay una fuente dependiente. Muy bien. Les sugiero enfáticamente que hagan este ejercicio en sus casas. Aquí está el resultado. Con este planteamiento ustedes ya pueden resolver. Con este planteamiento es, a ver, todo es conocido aquí, todo es conocido aquí, esto es desconocido. Con este planteamiento ustedes pueden resolver el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la? La ecuación que falta para relacionar V2 con V3 es V2 menos V3 están definidos por este voltaje, que es V por Vx. ¿De acuerdo? Y con eso se puede llegar a algo. ¿Más preguntas? Es esta, sí. Ah, esta. Este. Y pregunta, y 1 más y 2, a ver, y 1 más y 2 menos y 3 igual y pregunta. Aquí está bien. Y ahora menos y 4, porque está entrando menos y 5, menos y pregunta, porque están entrando igual 0, que es lo mismo que tirar y pregunta a la derecha. Está bien, está bien. Oye, es pura práctica, es pura práctica. El tema de los signos es pura práctica. Cristóbal, me equivoco en lo que digo, ¿no? Es pura práctica, ¿no?
Yo aprendí esto yendo un día de invierno a la biblioteca, agarrando un libro cualquiera, un libro aleatorio. ¿Cuál libro de circuito? El que encuentre, da lo mismo. En cualquier libro de circuito esto está bien explicado y hay suficiente ejercicio para que uno suelte la mano. Hagan eso, si no lo hacen, les garantizo que les va a ir mal. Ya. Bueno, finalmente se llega a este planteamiento de ecuaciones. Esto termina el ejemplo. Háganlo, por favor, háganlo. Y si quieren tener el doble de diversión, denle valores y háganlo. ¿Sí? ¿Cómo explicar fácilmente que la fuente P de X era un supernova? A ver, es- esta fuente está entre dos nodos donde ninguno de los dos es tierra. Por lo tanto, es un supernodo. Por lo tanto, ahí pongo mi supernodo. Esa es la regla. O sea, si tengo una fuente de voltaje entre dos nodos que no son tierra, ahí hago un supernodo. Esa es la regla. ¿Sí? Si B de X no existiera y el ejercicio venía como predeterminado con tierra ya, yo podría poner la tierra abajo para eliminar, para como tener que B4 es igual a B1 y después devolverme. No lo sé, probablemente sí, pero no es aplicar el método de nodos como, como está establecido, porque en el método de nodos tú tomas un voltaje de referencia. Si tú cambias la referencia, es como un poco aplicar superposición, porque apagaste una fuente y probaste qué pasaba con las demás. Oye, ¿ah? Pero dos fuentes de voltaje conectadas en serie, igual uno podría saber cuál es el voltaje arriba. Si hay dos fuentes en serie, así por ejemplo, Uno no digo que está conectado a tierra, sino que sea sabido todo. de acuerdo, tú puedes plantearlo así, pero para que plantees el método de nodos correctamente, tienes que terminar con matriz de conductancia, incógnitas de voltaje y vector de corriente. No lo sé, posiblemente sí. Hay pregunta ya, o comentario más bien. ¿Ustedes lo van a hacer? ¿Escuché bien? ¡Wow! Ya. Implementación computacional. Como fue mencionado, el método de nodos y su dual, el método de mallas, que no hemos visto aún, son sistemáticos y por lo mismo es posible implementarlos en un computador. De todas las cosas del universo que son capaces de llevar a cabo alguna tarea que requiera algún tipo de tomar decisiones, por ejemplo, el computador es lejos lo más estúpido que hay. El computador no es capaz de aprender por sí solo, a menos que nosotros lo programemos para que lo haga. En términos de inteligencia es lo más limitado, hay que decirle qué hacer. Entonces considere este comentario, que es lo mismo que está diciendo Cristóbal ahora, al momento de estudiar nodos y mallas. No quiere quedar debajo del computador en este ranking, ¿cierto? Aquí tenemos computador, mosca, ser humano y, bueno, Chuck Norris y todo lo que viene después. Pero en este ranking ustedes quieren estar aquí, no quieren estar acá. Entonces, piensen antes de hacer algo. Si yo les digo, apliquen método de nodos, tal vez no es la mejor forma de hacerlo, pero tal vez yo quiero identificar si saben aplicar o no el método de nodos. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Implementación computacional. Esta parte la vamos a pasar súper rápido porque va a ser motivo de una serie de preguntas de tarea y posiblemente proyecto. A continuación, elaboraremos la lógica que un programa como SPICE, ¿qué es SPICE? Un simulador de circuito. ¿Quién ha usado SPICE? Ya, todos están usando SPICE, ¿cierto? ¿Quién no ha usado SPICE? Ok, qué bueno, porque quería correlacionarlos con los que no entregaron la tarea. Muy terrible SPICE, ¿o no? No, para nada, ¿cierto? Ya. ¿Cómo funciona SPICE? Esto de alguna forma nos da una idea.
Netlist es listado de conexiones. Entonces, lo primero que hacen es determinar cuántos nodos hay. Después identifican cada nodo que encuentran directamente conectado a una fuente de voltaje, ya sea dependiente o independiente. Identifiquen los nodos que se encuentran conectados por una fuente de voltaje entre sí, a eso les llamamos supernodo. Revisen cada nodo para establecer las corrientes que entran y las corrientes que salen y luego resuelvan el sistema de ecuaciones. Entonces aquí hay un ejemplo de SPICE donde hay fuentes dependientes y fuentes independientes, voltaje, tierra hasta aquí. Entonces, y este es el netlist que corresponde a este circuito. Por ejemplo, E1, componente E1, tiene nodo 1 en B1, nodo 2 en 0, nodo 3 en B2, nodo 4 en B1 y tiene un valor de 0,5. G1, que es una fuente, G es por transconductancia, por lo tanto una fuente de transconductancia o fuente de corriente controlada por voltaje, va a ser entre los nodos V4, V5, V4, V5, controlada por V4 y V3 y tiene un valor de 2. Y 1 es una fuente que va entre V1 y V2 y tiene un valor de 1. Esto es un netlist, es una descripción del circuito. Aquí hay componente, aquí hay nodos y el último es el valor. Y end dice se acabó, ¿sí? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En el esquemático en qué parte? En esta. ¿Ya? No, no, no. Aquí el polo positivo es V1 y el negativo es tierra. Estos de aquí son los que están controlando. Lo que dice aquí es que entre V1 y tierra voy a poner 0,5 veces V2 menos V1. Y aquí dice, desde el nodo 4 hasta el nodo 5 voy a aplicar una corriente que va a ser G1, perdón, que va a ser 2 veces V4 menos V3. No, lo que significa aquí es que esta fuente es una fuente dependiente que está leyendo esta diferencia. O sea, esto es una fuente de voltaje que dice 0,5 por V2 menos V1, que es este voltaje. Y esta corriente dice que es 2 veces V4 menos V3. Es una fuente dependiente también. ¿De acuerdo? Esa es la forma de dibujar fuentes dependientes en SPICE. ¿Más preguntas? Bueno, uno puede ir sobre sobre esta implementación computacional siguiendo estos pasos. Por ejemplo, en el primer paso contamos cuántos nodos hay. V1 es un nodo, tierra es un nodo, V2, V3, V4, V5 y no hay más nodos. Por lo tanto, hay 5 nodos más tierra. Luego buscamos los nodos que se encuentran conectados a tierra a través de una fuente de voltaje. Es este paso. Se miran las 3 primeras columnas, ¿cierto? La primera columna nos dice si es una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje y no hay más fuentes de voltaje. Esta es de corriente, esta es de corriente. ¿Cómo sé que esta es de corriente? Porque G y G son fuentes de corriente controladas por voltaje. ¿Vieron el tutorial de SPICE? ¿Quiénes no han visto el tutorial de SPICE? Ya. Deberíamos mandar un aviso para que lo miren, al menos, ¿o no? Ya. ¿Ah? Hay un tutorial que hice una vez, hace como 4 años,
en mi oficina, hablando a los alumnos para que aprendan Spice. Es una lata. Véanlo lo más rápido que puedan, pero véanlo. Creo que igual es importante. O vean eso o leanse un manual de Spice o algo. La gracia del tutorial es que está bien paso a paso. Hay muchas cosas del tutorial que a esta altura no van a entender. Así que véanlo con cuidado, vean los primeros minutos. Oye, esperen, me quedan 2 minutos en mi reloj. Seguimos. B1, este es el siguiente paso. Buscamos supernodos. B1 está entre B3 y B2. Por lo tanto, yo al mirar esta línea, yo al tiro identifico que hay un supernodo. Sin mirar el circuito, al ver la línea, yo veo que hay un supernodo. ¿Por qué? Porque hay una fuente de voltaje conectada entre dos nodos donde ninguno de los dos es tierra. Ahí está el supernodo. 4. Revisamos línea por línea para establecer las corrientes que entran y salen de cada nodo y así llenamos una matriz. Entonces partimos con una matriz de ceros. Y a esa matriz le vamos agregando términos de conductancia hasta completar todas las ecuaciones. Entonces aquí está el ejemplo paso a paso. Por favor, mírenlo. No vamos a ir en detalle sobre este ejemplo. Si tienen dudas sobre un paso, nos preguntan. Pero fíjense cómo se va llenando la matriz. Miren esta matriz y miren este vector. Entonces, a medida que uno avanza por las líneas, uno puede ir agregando términos. Pero aquí hay que poner en paralelo. Suma en conductancia, es lo mismo. Y con eso termina el planteamiento. Pregunta, ¿hay alguna incógnita aquí, en este vector B? ¿Ven alguna incógnita? No. Pregunta, ¿ven alguna incógnita en esta matriz A? No. Todas las incógnitas están aquí, por lo tanto ustedes pueden resolver esto como A a la menos 1 por B. Y con eso, Spice o un computador puede ser programado para resolver estas ecuaciones. Próxima clase, método de mallas. No se pierdan la ayudantía del viernes, que va a estar de miedo.